Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Wallack Noticias y bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Yo soy Liz de Silva y aquí comenzamos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Víctor Raúl Arámbulo Timaná. Él es médico neumólogo y justo vamos a hablar de un tema importante que es cómo enfrentar el asma y mejorar la calidad de vida, ya que en mayo se celebra el Día Mundial del Asma, exactamente el 7 de mayo. Muy buenas tardes y bienvenido al programa, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Queremos justo conocer vamos a comenzar, cuáles son los síntomas más comunes que presenta el asma. Bueno, en principio el asma es una enfermedad llamada heterogénea, ¿no? Porque tiene múltiples formas de presentación, pero los síntomas comunes del asma son cuatro: la tos, la dificultad para respirar, la sensación de opresión del pecho, ¿no? Y los sibilantes o los silbidos en el pecho. Esos son digamos, los síntomas por los cuales me hace sospechar que una persona puede tener síntomas de asma. Y lo otro es que estos síntomas se vayan repitiendo en el tiempo. Un solo episodio probablemente no me llegue a hacer un diagnóstico, digamos, definitivo de asma. Y como es una enfermedad crónica, estos episodios tienen que irse, digamos, repitiendo a lo largo del tiempo para sospechar de que se trate de un asma. Hay diferentes tipos de asma, nos puede indicar, y cuáles serían las diferencias. Claro, hay distintos llamados fenotipos de asma, ¿no? Hay asma asociada a alergia, hay asma asociada a inflamación o asma eosinofílica, hay asma, por ejemplo, asociada a obesidad, también descrita, ¿no? Hay asma asociada a exposiciones laborales o asma ocupacional, ¿no? Hay distintos tipos, pero básicamente la situación viene qué o cómo se van desencadenando estos tipo de episodios. Si esos episodios se presentan, por ejemplo, cuando estoy en un ambiente laboral y solamente se presentan en ese ambiente, entonces podría tratarse de un asma de tipo ocupacional, ¿no? Pero en general el asma es una enfermedad que, digamos, aparece desde la niñez generalmente, ¿no? Y generalmente está asociada a inflamación o a exposición a alérgenos ambientales. Ahora, doctor, una vez que de repente ya la persona se le diagnosticó, ¿no? Que tiene asma en este caso, ¿cuál es el tratamiento que se utiliza normalmente para este tipo de pacientes? Claro, lo primero que hay que hacer antes de llegar al tratamiento es establecer correctamente un diagnóstico. Primero, la sospecha es con los síntomas que tengo, ¿no? Generalmente puede ser un niño, un joven, un adulto, con estos síntomas respiratorios que son generalmente repetitivos en el tiempo, crónicos. La asma es una enfermedad crónica, ¿no? Que aparece después, por ejemplo, de un resfrío o algún desencadenante o algún momento del año debido a algún factor que puede hacer aparecer estos síntomas. Y una vez que ya se tiene la sospecha, hay que establecer un correcto diagnóstico. No solamente puedo decir que tengo asma porque tengo estos síntomas, sino hay que hacer un diagnóstico. El médico es aquel que debería hacer un diagnóstico y el diagnóstico correcto se hace con algunas pruebas. Una de ellas es, por ejemplo, una espirometría. La espirometría es una prueba que mide la función pulmonar y de alguna manera u otra me diagnostica el asma. El asma tiene un criterio que es que el bronquio se abre ante un determinado medicamento, que es un broncodilatador, y con eso confirmaría el diagnóstico. También hay otras pruebas que me sirven, ¿no? Que podrían servir para poder hacer el diagnóstico un poco más de mayor precisión en el asma, como son las pruebas de alergias o marcadores inflamatorios que pueden haber en la vía aérea. Luego, una vez teniendo esto, ya se puede enfocar el tema del tratamiento, ¿no? Y el tratamiento tiene dos momentos, ¿no?
hay un momento en el cual hay una agudización de los síntomas, que es la mayoría de los motivos de consulta de los pacientes, que es cuando llegan con dificultad para respirar, etcétera, y podría ser que esté en un ataque o una crisis asmática, digamos que es el momento cuando los síntomas son más muy intensos. Y ahí se tiene que, de acuerdo a la severidad del cuadro, se puede tratar de distintas maneras. Se usan broncodilatadores, tanto en vía inhalada o se puede usar nebulizaciones y corticoides, en este caso vía oral, sistémica o inyectable, ¿no? Y en algunos casos se puede llegar hasta usar oxígeno, ¿no? Si el paciente está en una crisis severa. Luego, ya el manejo es de la enfermedad en sí, o sea, una vez superada la crisis, el tratamiento es de acuerdo pues a los distintos hallazgos que se han tenido, pero generalmente se basa en inhaladores que son que contienen antiinflamatorios, ¿no? Y se usan durante un largo periodo de tiempo. Hay que entender que el asma es una enfermedad que sí se puede controlar, si bien es una enfermedad que no se cura, pero si se llega controlando el tema de un buen medicamento o dar medicamentos durante un tiempo necesario para controlar los síntomas y mejorar la inflamación. Y el otro es cuidando pues, los factores desencadenantes que son los que, en definitiva, llevan a tener este problema. Ujú. Ahora, doctor, ¿qué factores ambientales son los que pueden empeorar, en este caso, los síntomas del asma que se le presentan en cada paciente? Hay un sinnúmero de agentes ambientales que pueden desencadenar esos factores que complican a los pacientes asmáticos, ¿no? Por ejemplo, uno es el factor contaminación ambiental, ¿no? Está tan de moda y que, bueno, nuestra ciudad no está exento de eso, ¿no? Recordemos que en la época después de las lluvias hubo un problema importante de polvo aquí en nuestra ciudad, ¿no? Eso es uno de los factores. El otro es los alérgenos ambientales como los ácaros, ¿no? Los ácaros son alérgenos muy hasta universales, no se encuentran en todo lugar y esos son generalmente desencadenantes importantes en los pacientes, más en niños, ¿no? Y el otro es el tema climático, ¿no? Humedad, frío, ¿no? El hecho de también exponerse a temperaturas frías también podría llevar a tener este tipo de problemas. Pero básicamente es la contaminación del aire que respiramos, ¿no? Y justamente también ahorita que está cambiando ligeramente el clima, puede también de repente alguna persona que tenga asma sufrir este tipo de ataques. Sí, para las épocas de frío, para la época de invierno que decimos nosotros, o la época de frío, realmente ahí es cuando se incrementan los episodios de crisis asmática y los pacientes que son asmáticos, si están de alguna manera controlados, tienen mayor posibilidad de hacer exacerbación. Por eso es que se recomienda que para esta época del año pues haya un abrigo adecuado y no se exponga, por ejemplo, a esos cambios de temperatura que pueden desencadenar en llegar a tener una crisis asmática. Doctor, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones por parte de usted como especialista? ¿No? Usted ya ha venido tratando de diferentes pacientes con este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir de repente estos ataques o disminuir un poco, reducir un poco el riesgo de que esta persona pueda tener un ataque de asma normalmente, ¿no? Claro, la recomendación vendría en distintos escenarios. El primer escenario sería para las personas que no tienen el diagnóstico definido de asma y que hay sospecha, entonces que igual pues, acudan al médico para hacer su correcto diagnóstico y tener la certeza de si es que tienen o no asma con las pruebas respectivas. Y el segundo recomendación en el otro escenario es ya los pacientes que tienen un diagnóstico y conocen que tienen la enfermedad, en este caso la medicación adecuada, si es indicada por el médico tratante, y lo otro pues es cuidar el tema de los factores de exposición, ¿no? Evitar la exposición a los contaminantes ambientales, al polvo, evitar tomar cosas frías, cosas heladas, y al menos cuando la temperatura no es la adecuada,
¿no? Evitar fumar, ¿no? Que hay muchas personas que todavía fuman, ¿no? Y el otro, pues, exponerse a, a- a situaciones adversas, ¿no? Por ejemplo, contaminar humo, el tema de la humedad, el tema de polución ambiental, el tema laboral, que puede ser importante en este tipo. Pues abrigarse bien es una de las condiciones que puede llevar a controlar también o evitar la posibilidad de tener episodios de asma. Recuerden que cuando hace más frío hay más posibilidades de que se incrementen los episodios virales, o sea, la gripe, y eso es también un factor desencadenante bastante importante en muchas de las personas que padecen esta enfermedad. Doctor, antes de terminar, se dice, ¿no?, que las gripes mal curadas, digamos, provocan este tipo de asma. ¿Es verdad? ¿Es un mito? Es un mito porque se quiere culpar a que si yo no me curé la gripe, probablemente. La gripe es una infección viral autolimitada, generalmente tiene su proceso y se va, ¿no? El tema es que se confunde el hecho de que ya vienes con síntomas siempre y probablemente siempre has tenido síntomas de asma y no se identifican a tiempo y se cree pues que eso es una gripe mal curada, ¿no? Pero más bien los episodios gripales, o sea, los virus, son desencadenantes de procesos asmáticos o de mal control de los síntomas del asma en las personas que ya tienen esa predisposición. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros, ¿no? Y de repente algunas interrogantes también que nos ha podido responder con respecto al tema del asma. Esperamos tenerlo en una próxima entrevista y conocer un poco más sobre el tema de lo que es las vías respiratorias. En este caso nos toca el asma porque en este mes se celebra el Día Mundial y queremos también continuar llevándole esta información a todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar hoy en el programa. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Recordar por último una situación, el ejercicio en el asma es vital, así que no había que olvidar ese tema con la Así. cual contribuye muchísimo al control. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme a tu audiencia o a tu teleaudiencia para poder tratar este importante tema que es el asma y que el día de hoy pues es el Día Mundial de la Lucha contra el Asma y tenemos que tratar pues de tomar conciencia porque el Perú es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor incidencia, mayor casos de asma, ¿no? Siendo la población infantil la más afectada. Y Piura es una de las ciudades en el Perú que tiene más cantidad de asmáticos en el país. Muchísimas gracias. Así es, doctor. Muchas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy. Bien, esta ha sido la edición del día de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Wallap Noticias y en nuestra página web como wallap.pe. Conmigo será hasta una próxima entrevista. Buenas tardes.